Hola, soy el pastor Federico Tranfa y hoy quiero hacer un exégesis de la parábola del hijo pródigo desde un punto de vista arminiano calvinista. Hay verdades que quiero resaltar en este estudio y es la soberanía de Dios, el libre albedrío y la predestinación. Verdades que son teológicamente importantes y para el entendimiento de nuestra fe. La idea de hacer un exégesis utilizando estos elementos en la parábola que Jesús narró del hijo pródigo es llegar a una conclusión bíblica teológica de la doctrina de la gracia irresistible y de el libre albedrío. Sé que este terreno es un poco complicado, por muchos años ha habido una disputa entre los calvinistas y los arminianos, entre los bautistas y pentecostales, en lo que respecta a la salvación del hombre. Pero para intentar explicar la relación entre soberanía de Dios y la responsabilidad humana con respecto a la salvación, quiero hablarte principalmente de esas dos doctrinas fundamentales. Una que es el calvinismo proveniente de Juan Calvino, un teólogo alemán quien fue influenciado por las ideas de San Agustín de Hipona, obispo del norte de África, padre de la iglesia, quien introdujo la idea de gracia irresistible, y el otro es Jacobo Arminio, un teólogo holandés quien introduce la teología de libre albedrío. Lo que dice Jacobo Arminio es que tanto Adán y Eva fueron, así como fueron libres para elegir entre el bien y el mal en el huerto del Edén, también el ser humano es libre para escoger entre ser salvo o no ser salvo. Hay 5 puntos fundamentales, tanto en el calvinismo como en el arminianismo, que quiero tocar hoy. El primer punto, los calvinistas dicen que el hombre está en una depravación total, mientras que el arminianismo sostiene que la depravación es parcial. ¿Qué quiere decir esto? La depravación total asegura que cada aspecto de la humanidad está contaminada por el pecado, de manera que los seres humanos son incapaces de venir a Dios por su propia voluntad. Mientras que la depravación parcial dice que hay entre la depravación total y la salvación una zona intermedia donde el pecador tiene la oportunidad de volver en sí y de salvarse. El calvinismo se adhiere a una elección incondicional, el arminianismo a una elección condicional. La elección incondicional tiene que ver con que Dios escoge individuos para salvarlo basado en su soberana voluntad. La elección condicional tiene que ver con que Dios escoge individuos para salvación basado en su preconocimiento de quién será salvo. En pocas palabras, la sangre de Cristo incondicionalmente ha sido vertida por todos, mientras que los calvinistas dicen que la sangre de Cristo solo ha sido vertida por algunos. El calvinista sostiene que la expiación es limitada, mientras que el arminianismo dice que la expiación es ilimitada. Quizás este sea el punto más controversial, porque la sangre de Cristo ha sido vertida por todos, según Arminio, mientras que según Calvino solamente por algunos, los que han de ser elegidos y ser salvos. El calvinismo cree que la gracia de Dios es irresistible. Cuando Dios llama a una persona a salvación, inevitablemente esta persona llega a salvación. El arminianismo cree que una persona puede rechazar la gracia de Dios. Y por último, el punto 5, el calvinismo cree que la perseverancia de los santos, mientras que el arminianismo sostiene que la salvación está condicionada. La perseverancia de los santos se refiere al concepto de que una persona que ha sido elegida por Dios persevera en la fe y nunca negará a Cristo o se apartará de él. Los arminianos dicen que una persona que ha elegido seguir a Dios puede en un determinado momento caer y desviarse del camino y puede volver a regresar. Pero en base a estos 5 puntos vamos a hacer el análisis de esta parábola. Esta parábola es una de las parábolas más importantes que conseguimos solamente en el Evangelio de Lucas. Se encuentra esta parábola, es la flor de las parábolas. Jesús estaba en el afán por salvar tanto a publicanos como a pecadores, por eso pronuncia esta parábola, y también pronuncia esta parábola para aquellos que eran fariseos o religiosos. Aquí se representa al padre y a 2 hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El padre es Dios, el hijo mayor son los fariseos, los religiosos, el hijo menor son aquellos publicanos y pecadores. Se podría sintetizar esta parábola en 2 líneas. Diría que es la alegría que siente Dios el Padre cuando un pecador se vuelve de nuevo en sí, arrepentido de lo malo que ha hecho, regresando al lugar de donde salió, que es la casa del Padre. Esta parábola tiene algo de particular, ya que este padre tenía a estos 2 hijos, uno fuera en un país lejano y otro dentro de su propia casa. Ambos eran pródigos. Y
La historia del hijo pródigo es el clásico error del ser humano de confundir la felicidad con la satisfacción de nuestro deseo, con tener bienes y con vivir la vida a plenitud, a fondo, sabiendo que realmente eso no da la felicidad. De hecho, podemos ver que el hijo malgastó todos los bienes que el padre le dio perdidamente con prostitutas en un lugar lejano, y llegó un momento que una desdicha, se sintió tan desdichado que terminó cuidando cerdos y alimentando cerdos. Y es entonces cuando todo el amor paterno que había sido volcado años atrás sobre aquel hijo brilla en la oscuridad de su alma en forma de añoranza y se convierte en una humilde conversión. Dice la palabra: volvió en sí. Y número uno, yo quiero decir que no estamos preprogramados como robots. Dios no nos ha preprogramado, algunos para salvación y a otros no, sino que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Tenemos un libre albedrío, como dice la doctrina de Arminio. Tenemos una elección que es incondicional. Tenemos un momento en el cual podemos elegir entre lo bueno y lo malo. El amor ofrecido no siempre va a ser correspondido. Este padre puede decidir amar, pero no que le amen. Y este hijo vagabundo toma la peor de las decisiones, o sea que el padre le permite tomar la peor de las decisiones y alejarse de la casa, aún sabiendo el padre lo que iba a acontecer, porque Dios lo sabe todo. Sin embargo, Dios no fuerza a nadie, no detiene a nadie en las decisiones que el propio hombre hace. Lo segundo que puedo ver aquí en esta parábola es que la decisión tanto de irse como de regresar cuando volvió en sí fue del propio hijo. Nadie le forzó a volver, nadie le convenció a volver, fue una decisión propia. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con predestinación, que hemos sido predestinados para ser salvos, si somos salvos, hemos sido salvos y salvos para siempre, es una doctrina que se cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque aquí está una elección propia de la persona que decidió. El hijo dice que cuando se acordó que en la casa de su padre tenía para comer, tenía para poder trabajar, él dijo que se levantó, volvió en sí y iba a volver a la casa de su padre a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo y trátame como uno de los jornaleros. La decisión del hijo, ¿verdad? Fue regresar a la casa del padre. Así que no somos robots, no estamos preprogramados, no hay una elección condicional, no hay una salvación solo para algunos, no hay una expiación limitada, solamente la sangre de Cristo es para algunos que han de ser salvos, es ilimitada la expiación, es incondicional. Y no hay tal gracia como irresistible, sino que el ser humano, en este caso el hijo pródigo que estaba en ese estado de depravación, llega a la salvación porque se da cuenta, vuelve en sí, se arrepiente, cambia de mente, metanoia, cambio de mente, cambio de pensamiento y regresa al Padre. Otra de las cosas fundamentales es que un creyente puede caer en pecado y vivir en él. El hijo pródigo se fue de la casa de su padre en un país lejano, malgastó toda su fortuna lujuriosamente, llegó al extremo de revolcarse en el lodo del pecado, de perderlo todo. Sabe, Charles Spurgeon, un predicador y sustentador de la teología calvinista, dijo que las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Y esto no es verdad. Realmente el ser humano puede caer en el pecado y revolcarse en el pecado. Los calvinistas son defensores de la perseverancia de los santos, esta doctrina, este quinto punto de las doctrinas básicas del calvinismo, y dicen que los creyentes genuinos únicamente pueden caer en pecado, mas no vivir en el pecado. Y aquí está este hijo, que era un hijo y cayó en pecado y estuvo en el pecado hasta que realmente vino luz a su vida y pudo volver en sí. Punto 4. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Es un cambio de dirección que ha de ser tomado solamente por el ser humano. El ser humano, por naturaleza, aún sin Dios en el corazón, tiene la capacidad de entender cuando algo se hizo mal y posee la capacidad natural de poder cambiar. Cuanto más cuando hay algo de Dios en la vida de esa persona. La palabra
palabra dice que el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, para que todos vengan al arrepentimiento. Él quiere que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento. Los calvinistas podrían alegar aquí que si el Hijo no volvía arrepentido y quedaba en su condición alejado del Padre, porque nunca fue salvo. La pregunta aquí que cabría es: ¿por qué Jesús entonces enseña en esta parábola que hay un arrepentimiento, que si te vuelves en sí puedes volver a la casa del Padre? También podrían alegar los calvinistas que ya el Padre sabía que era salvo y es por eso que le dio la herencia, y que hiciera lo que hiciera sería salvo, siempre salvo. Volvemos a formularnos la pregunta: entonces, ¿para qué hay que volver en sí si ya se es salvo? ¿Por qué Jesús enseña que este hijo se arrepintió y volvió en sí? ¿De qué sirve el arrepentimiento como doctrina si hay personas elegidas para la salvación? Y si por lo contrario el Padre estaba confiado de que el Hijo volvería a casa y que siempre fue salvo, ¿por qué se alejó el Hijo y vivió perdidamente en el pecado? ¿Para qué le dio la parte entonces de la herencia y permitió que se fuera de la casa? Si suponemos que este padre comulgaba con la teología calvinista, entonces ¿por qué dijo: este hijo mío está perdido y fue encontrado, está muerto y volvió a la vida? Si ya Cristo había muerto incondicionalmente por él, si ya era salvo, siempre salvo. Estas palabras denotan que la salvación de una persona puede perderse y que solo la persona está en capacidad de arrepentirse y volverse de su mal camino y regresar a la casa del Padre. Bien, el amor y la gracia de Dios van más allá de nuestros pecados, y quiero concluir en esta hora con que el Padre nunca perdió la esperanza del regreso del Hijo. Al contrario, una y otra vez siempre miraba hacia el camino esperando el día en que su Hijo regresara. El Hijo, cuando se fue, pensó que nunca volvería allí, pero el Padre estaba seguro de que algún día volvería. Esto queda muy claro en la reacción del Padre. La Biblia dice que el Padre, cuando vio a su Hijo regresar por el camino, corrió a abrazarlo, y en ese momento, ¿verdad?, un anciano no podía correr, eso era indigno, pero el Padre no le importó la humillación, corrió a buscar a su Hijo. Mediante esta exégesis he pretendido demostrar que la teología calvinista de la gracia irresistible no se puede aplicar a este texto de la parábola del Hijo Pródigo, teniendo su falla de fondo. Dios no es un Dios que hace acepción de personas. El sacrificio de Jesús no es condicional para sus hijos, sino es incondicional, y no hay otra cosa como expiación limitada, sino que la expiación de Cristo fue ilimitada. Quiero concluir con esta frase: mientras estábamos en este cuerpo de carne podemos caer en pecado, sin embargo hay una parte de nosotros que es la conciencia, que al caer bajo la convicción del arrepentimiento hace que cambie el pensamiento y así la dirección y el rumbo de la vida. Pródigos somos todos los que hemos venido a Jesús confesando nuestra falta y cambiando nuestro rumbo. Dios te bendiga.